En este primer vídeo voy a presentar los aspectos más importantes de la librería estándar de Simio, que contiene objetos predefinidos para construir modelos elementales y a veces no tan elementales. Los objetivos de este vídeo son, por un lado, familiarizarse con estos objetos de la librería estándar y, por otro lado, aprender a ejecutar el modelo y comprobar los resultados que Simio ofrece por defecto al ejecutar unos modelos elaborados con los objetos de la librería estándar. Y para ello utilizaremos ejemplos muy sencillos. Los objetos que presenta la librería estándar se pueden clasificar en tres grandes grupos. Por un lado están las entidades, por otro están los objetos fijos y por otro están los nodos y los links, que a su vez podríamos diferenciarlo como dos grupos separados, pero tiene sentido plantearlo así en el sentido de que las entidades son los objetos que se van a ir moviendo a lo largo del sistema. Típicamente la simulación de eventos discretos se utiliza para estudiar problemas donde hay esperas, sistemas de esperas, y por lo tanto las entidades representan elementos del sistema real que son los que hacen estas esperas. Pueden ser personas acudiendo a una plataforma de tren, pueden ser llamadas de teléfono llegando a un call center, pueden ser productos en una plataforma logística. Y estas entidades, que representan lo que corresponde a cada caso, son las que transitan por los objetos fijos. Entonces, los objetos fijos que nos ofrece la librería estándar son los que aparecen en la segunda imagen. Tenemos el source y el sink, que son objetos que permiten crear entidades. Por ejemplo, un source puede ser el objeto que introduzca llamadas telefónicas en un sistema, o lo que nos haga hacer llegar viajeros a un sistema, que son los que tratan de subirse a un tren y llegar a su destino. Y tenemos también los sink, que son los objetos que permiten que las entidades se destruyan, o sea, que salgan del sistema. Por ejemplo, cuando un viajero ha llegado a su destino, sale del sistema. Y luego tenemos otra serie de objetos fijos que lo que hacen es transformaciones de las entidades. El server es el caso más elemental, donde una entidad llega al server, pasa un tiempo en él y lo abandona. Y en el server se pueden hacer operaciones algo más sofisticadas que simplemente retenerlas un tiempo, como veremos después. Y luego tenemos los links y los nodos, que son objetos que permiten conectar los objetos fijos, y es una de las maneras que tenemos en Simio de conseguir que los objetos, que las entidades se muevan de un objeto al siguiente. Vamos a construir un modelo elemental donde vamos a hacer simplemente que haya una serie de entidades que se generan, acuden al server, son procesadas y finalmente se envían al sink para ser destruidas. Podría ser simplemente un torno que procesa piezas a un ritmo determinado y suponemos que tenemos un buffer infinito de piezas. Cada vez que el torno ha torneado una de ellas, toma otra de ese buffer infinito, o si no infinito, al menos a medida que llegan al sistema, y una vez que se han procesado se sacan de él. Esta es la interfaz que presenta el Simio, a la cual le dedicaremos algo más de atención, pero de momento solamente vamos a trabajar con la pestaña en la que aparece Facility, en la que podemos observar que tenemos los objetos y alguno más de los que presentaba en la diapositiva anterior. Tenemos un área gráfica en la que vamos a representar el comportamiento del modelo, y tenemos un panel de navegación, una ventana de navegación, donde tenemos dos elementos. Uno, el modelo, que va a ser nuestro modelo, en el que vamos a introducir objetos, donde vamos a observar cómo las entidades se mueven dinámicamente. Y tenemos otro elemento que es el llamado Model Entity, que, aunque lo veremos también más adelante, es a su vez un objeto del que haremos uso y que será el modelo o el objeto, porque en Simio modelo y objeto es lo mismo, como también veremos, que representa las entidades que se van a mover por el modelo. Este es uno de los elementos más característicos de Simio con respecto a otras herramientas de simulación, e insisto, en un vídeo posterior lo comentaremos con detalle. De momento estamos trabajando con el modelo al que vamos a incluir elementos. La forma de introducir elementos en objetos en nuestro modelo es simplemente haciendo clic de nuevo en
en el área gráfica, en la pestaña Facility, haciendo zoom in and out, adentro y afuera, haciendo zoom para acercarnos y alejarnos, con la rueda del ratón, que es bastante útil en este caso, un ratón convencional, pues podemos en efecto ampliar la visibilidad que tenemos del modelo. Entonces estoy añadiendo un source, un server y un sink. Para conectarlos vamos a hacer uso de los links. Entonces, tenemos una serie de links, luego comentaré en detalle, pero realmente vamos a utilizar simplemente los conectores. Entonces, si hacemos doble clic en el conector, podemos conectar los nodos de salida del source y entrada al server, y a su vez de salida del server y entrada al sink. Y hacemos clic con el botón derecho y dejamos de poder dibujar más links. Y lo último que nos falta es hacer uso de este model entity que teníamos aquí. También lo tenemos aquí de manera que podemos hacer uso de ello, al igual que podemos hacer uso del resto de los elementos de la librería estándar. Entonces, haciendo clic y clic de nuevo en el Facility, pues tenemos nuestra entidad. En este caso le pone el nombre de Default Entity. Como veremos después, podemos cambiarle el nombre. Entonces, cada uno de los objetos, cuando hacemos clic en él, tiene una ventana de propiedades que es diferente para cada objeto. Aquí tenemos las del source, este sería la del server, aquí tenemos las del sink. Cada objeto tiene una ventana diferente que permite caracterizar cuál es el comportamiento de ese objeto. Por ejemplo, en el source tenemos un conjunto de categorías de propiedades que se pueden desplegar, ¿de acuerdo? Y en particular tenemos la categoría relativa a cómo llegan las entidades al sistema generados por este source. Entonces, en primer lugar, podemos decidir el tipo de entidad. En este caso solo tenemos una, con lo cual aquí solamente podemos elegir una entidad. Aquí podemos elegir el modo de llegada. Entonces, una forma común de hacer llegar entidades al sistema es con un intervalo entre llegadas. En este caso, es el que se ofrece por defecto en la configuración del objeto source, pero podríamos utilizar otra serie de elementos. Por ejemplo, podríamos estar leyendo una tabla, como es el caso de Arrival Table para el modo de llegada, o podemos utilizar otros un poco más sofisticados, que algunos de los cuales haremos uso más adelante. Y luego tenemos dos propiedades que son el time offset, que nos dice cuánto es el tiempo que va a transcurrir hasta llegar la primera entidad. Cuando es 0 quiere decir que llega en el instante en el que comenzamos a ejecutar el modelo. Y luego el interval time nos dice cuál es el tiempo que transcurre entre la llegada de dos entidades. Si nosotros quitamos esto y ponemos un 1, fijaos que tenemos aquí un desplegable y podemos elegir la unidad de tiempo. Simio ya hace las cuentas para que sean consistentes los tiempos de diferentes caracterizaciones de esta naturaleza a lo largo de los objetos. Entonces podemos decir que llega una entidad cada hora, que hay una llegada cada minuto, cada segundo, etc. Aquí, cuando ponemos Random Exponential 0.25, estamos generando valores que siguen una distribución exponencial de media 0.25 minutos en este caso. Y también podemos decidir cuántas entidades llegan al sistema. Por defecto, esta propiedad tiene el valor 1, pero podríamos poner un valor diferente. Incluso podríamos poner algún tipo de expresión. Por ejemplo, random.uniform 1,3 quiere decir que llegan 1, 2 o 3 y la probabilidad de cada uno de estos valores es la misma, sería un tercio. Vamos a mantener de momento el valor 1 y luego tenemos otra serie de propiedades en cuyo detalle no entraremos a fondo, pero nos permiten, por ejemplo, establecer criterios de detención, es decir, cuándo dejamos de generar entidades por parte de este source. Imaginemos que las entidades representan unos soportes sobre los cuales van los chasis de un vehículo en una línea auxiliar de una planta de producción y solamente tenemos 10 chasis. Pues queremos que solamente entren 10 al sistema. Tenemos la posibilidad de ligar las entidades con tablas, que podemos hacer lectura de información que está en una base de datos o está en Excel, y podemos ligar las entidades que salen de ahí a la información de la tabla y podemos hacer configuración de las propiedades más sofisticadas. Algunas, como las relativas a los estados, los veremos en vídeos posteriores. Igualmente, para el server tenemos, haciendo clic, sus propiedades. En este caso, las más importantes y las que quiero comentar es la capacidad. Tenemos 1, que quiere decir que podemos procesar una entidad
en cada instante, solamente una cada vez, no podemos tener dos en paralelo, pero esto lo podríamos cambiar. Una regla por la cual decidimos cómo se gobierna el acceso de las entidades al proceso. Y tenemos, entre otras propiedades, el tiempo de transferencia, y podemos asumir que hay un tiempo desde que la pieza está en el servidor hasta que empieza a procesarse, y luego lo que es propiamente el tiempo de proceso. Aquí ocurre lo mismo. Aquí tenemos una distribución triangular con los parámetros 0, 1, 0, 2 y 0, 3, y en este caso de nuevo también son minutos, pero podríamos poner alguna otra expresión. Si nos fijamos, el server tiene 3 rayitas verdes, de tal forma además que cuando hacemos clic nos aparece a su vez las propiedades de estas rayitas que son, como veremos más adelante, estaciones. Aquí las llaman buffers, pero es un elemento especial de Simio que son estaciones. En cualquier caso, en términos de este objeto, las entidades vendrán por este link hasta este nodo, que es la puerta de entrada al objeto. De este nodo irán al buffer de entrada y se acumularán aquí. Si hay espacio en esta otra estación, es la cola de proceso, pues entonces pasará una de ellas y se procesará. Cuando termine, pasará al buffer de salida, y del buffer de salida se enviará al nodo de salida, para que así continúe por su link hasta, en este caso, el sync. Cada vez que una entidad que está procesándose abandona esta estación, para pasar a la estación de salida, una de las que estaba esperando, si es que había, pasará a cubrir su lugar, y así sucesivamente. Sin embargo, podría ocurrir que tuviéramos capacidad de 2 aquí. Entonces podríamos ver, como ahora lo haremos cuando ejecutemos, que tendríamos 2 entidades siendo procesadas en paralelo. Volviendo a hacer clic en el elemento server, vemos que tenemos propiedades relativas a las capacidades de los buffers. Ahora mismo tenemos infinito, con lo cual tanto en esta estación como en esta se pueden acumular tantas piezas como lleguen, por un lado, o como se retengan aquí porque no puedan avanzar, que no sería en el caso de este modelo sencillo. Tenemos también lógica al respecto de posibles averías, o sea que no vamos a introducir, y luego tenemos otra serie de características agrupadas o de propiedades agrupadas, algunas de las cuales veremos, como las state assignments o las relativas a procesos. Y por último tenemos el sync, que tiene un comportamiento similar al source, pero en el sentido inverso. En este caso lo que hacemos es decidir cuánto tiempo tardan en transferirse las entidades desde que llegan por este path hasta el link. Y tenemos reglas al respecto de cómo se comportan. En este caso las vamos a dejar tal y como están por defecto. En este caso el comportamiento del sync es el siguiente. Llegan las entidades por el path y entran por el nodo. Los nodos son puertas de entrada o de salida. En este caso el de entrada. De hecho se llama input at sync 1. De este nodo, van a la cola y de la cola ya se destruyen. Igualmente del source entran a la cola de salida, output buffer, como vemos aquí, de ahí van al link y luego avanzan. En este caso no va a ser relevante la cola porque nada más formas una entidad va a salir por el nodo de salida y va a ir de camino al buffer, pero en los modelos más sofisticados esto sí puede ser relevante. Y por último tenemos la entidad, que también tiene sus propiedades. En este caso no vamos a entrar a comentarlas, pero podríamos caracterizar ciertos elementos también.